Si estás buscando una laptop Windows que tenga suficiente potencia para que puedas usarlo en trabajo de productividad y además echarte tu jueguito sin que sufra la lap, pues llegaste al lugar indicado porque hoy tenemos el review de esta hermosura que está acá, la Dell XPS 159510. El review lo haremos sin tanto tecnicismo ni benchmark que te vuelvan locos, sino desde el punto de vista de un usuario promedio, para que sepas si esta lap es lo que estás buscando o no. Así que no te muevas de ahí para que te enteres de todos los detalles. Este video tendrá capítulos para que puedas ir directo al que más te interese, así que empecemos. Dell es una compañía que genera tantos adeptos como críticos. Yo creo que tiene el mismo encanto que los de la manzana. Mientras más fruto del árbol, más piedras le tiran. Y el caso es que Dell en el mundo empresarial sí se ha consolidado como una de las compañías más sólidas. Quizás de ahí venga el amor-odio que tienen algunos, porque te obligan a trabajar con ellas en la mayoría de las empresas y cuando vas a elegir una computadora personal, lo menos que piensas es en Dell. Con la línea Dell XPS, realmente han intentado atacar ese mercado que es fuera del ámbito empresarial y que busca algo más. Diseño, calidad, potencia, quieren todo. Porque en el mercado de consumo, el personal, tú quieres todo en un solo equipo. La línea XPS está enfocada al mercado premium. No se vayan a pensar que estas cositas son baratas. Hoy tenemos esta, la XPS 15, la 9510, que es del 2021, pero tiene todo como para que todavía siga vigente unos cuantos años más. Vamos al diseño. Dell es una compañía que cuida todos los detalles y en el caso de la XPS, o sea la 15, la 17, la verdad es que ponen particular empeño en cada uno de los detalles. Aquí tienes bordes angulosos en toda la lap, corte diamante, cuerpo de aluminio y puedes abrirlo con una sola mano, lo cual para mí no es relevante, pero para muchos youtubers siempre hacen esto de que lo puedas abrir con una mano sin problema. Y eso se debe principalmente al peso de la lap, que es bastante pesadito y lo vamos a ver. Vayamos por parte. El logo centrado en la parte superior. Aquí en la parte frontal tienen los dos micrófonos en esta partecita de acá, a ver si lo alcanzan a ver. Dos huequitos ahí que son los micrófonos. Aquí tiene un indicador de batería que te dice a qué carga está tu batería. En la parte trasera, ranuras de ventilación, también unas entradas de aire aquí en la tapa esta. Y se fijan, el corte es perfecto en cada uno de los lugares de esta hermosa lap. Lateral izquierdo tiene ranura para cable de seguridad, dos puertos USB-C Thunderbolt 4. De este otro lado tiene entrada para auriculares, micrófono, es combinado, lector de SD card y también tiene aquí otro puerto USB 3.0. Como faltan algunos puertos como el típico USB-A, pues incluyeron un dongle que sale de USB-C a HDMI y USB-A. La verdad es que puertos nunca son suficientes. Esta es la tendencia que hay en el mercado y no hay más que decir, señores. En el interior encontramos un teclado retroiluminado muy espacioso que es una delicia teclear en él. La verdad que cuesta un poquito adaptarse primero al tamaño tan espacioso del teclado, pero conforme le agarras la vuelta vas a teclear muy suave y fluido. A cada lado del teclado las bocinas Realtek de alta definición y un trackpad gigante que aquí puedes patinar literalmente en él. La verdad es que es una de las cosas más deliciosas. He oído en algunos reviews que luego tienen problema con el trackpad. Yo llevo usándola más o menos 2 meses y no he tenido ningún problema. Espero que así continúe. Bueno, no les pasa todo, pero es bueno comentárselo. Medidas: 344 de ancho y 230. En el caso del ancho son 7.7 milímetros y 18 milímetros en la parte, en el final de la computadora. Es bastante pesadita, son 2.04 kilogramos, no es la más ligera del mercado y como pudieron ver, bastante voluminosa también para una pantalla de 15 pulgadas. Panel IPS de 1920 por 1200, un poquito más allá del típico 1080p. sRGB al 100%, 500 nits y 145 ppi.
Yo que estaba acostumbrado a un panel 4K, pensaba que este se me iba a quedar corto y la verdad que lo disfrutas muchísimo. Y una cosa, señores, descansa mucho más la vista con este tipo de paneles. 60 Hz no es una computadora per se gamer, pero van a ver que todo lo que tiene hace que la puedas usar para jugar sin ningún problema y corre como un avión. Potencia, con esta laptop, la XPS 159510, estás más que sobrado. La combinación del Intel Core i7 de 11ª generación, ahora ya están los de 12ª generación, pero imagínense con la del 2021, 11ª generación, una tarjeta integrada UHD de Intel también y una dedicada de Nvidia GeForce, la RTX 3050 Ti, pues estás más que sobrado. Vas a poder hacer todas las tareas más demandantes que tienes con un look totalmente premium y nada gamer. Esta es una de las cosas que más me atrajo de esta laptop. El look totalmente premium, más ejecutivo, pero con la potencia de muchas computadoras gamer. Hay muchas computadoras gamers del mercado de gama media que están entre los 30.000 y 50.000 pesos que integran esta tarjeta gráfica dedicada, la Nvidia GeForce 3050 Ti. Suficiente potencia para que puedas correr juegos, editar videos 4K y todas las tareas que necesites. Yo soy de los que tengo muchas ventanas abiertas y la verdad es que a mí me da resultado excelente. Si quieres mantener la tarjeta Nvidia actualizada con todos los drivers, tiene instalado el Nvidia GeForce Experience. Hay mucha controversia que si te drena la experiencia de usuario, que si hay otras maneras de instalar o de actualizar los drivers. La verdad es que tú puedes hacerle como quiera, pero a mí me ha resultado que ya teniendo el Nvidia GeForce Experience, tú puedes tener mucha más fluidez en los juegos y la verdad es que lo disfrutas mucho más. Memoria RAM. 32 GB trae esta y puedes llevarla hasta 64 a una frecuencia de 3200 MHz. Es lo máximo que admite. Una de las cosas que caracteriza de él es que es muy fácil hacer el upgrade tanto en RAM como en SSD. Este tiene dos slots que puedes llevarlo, bueno, este trae 1 TB y puedes llevarlo hasta 8 TB en esos dos slots. Hay uno de los slots que viene el sistema operativo. Para hacerle el upgrade a ese tendrías que clonar el SSD, bueno, clonar el Windows o bajarlo después, pero bueno, ya depende de ti. Yo a esta la llevé a 64 GB para que corriera como, bueno, para que volara más bien, y le puse, además del tera que tenía, 2 TB adicional de una memoria, la verdad que bastante rápido, que le incluí disipador de calor. En seguridad estás más que bien servido, porque tienes el Windows Hello, que lo puedes desbloquear con la cámara, la típica cámara esta que parpadea y se desbloquea, que lo configuras tú obviamente, y por huella digital, lo que se te sea más cómodo, y también por el típico password de toda la vida. Los altavoces son Realtek a ambos lados del teclado. Creo que son de los más potentes que he visto o que he escuchado en computadoras o laptops Windows. Tienen 8 vatios de salida y pueden llegar hasta un pico de 10 vatios. Suficientemente potente, tampoco vas a armarte un fiestón con él, pero vamos a probarlo para que lo vean. Muy potente, señores. ¿Qué opinan? ¿Qué tan ruidosa puede llegar a ser? Es algo que siempre preocupa en las laptops de Windows. ¿Por qué? Porque traen los ventiladores típicos que, en conjunto con la optimización que se hace de todo, hace que sean muy ruidosas. Incluso las laptop gamer es una de las cosas que a mí me cohibía comprarlo, o siempre lo pensé para no comprarlas, porque son muy potentes pero muy ruidosas. Los ventiladores te vuelven un poquito loco. En el caso de esta, el manejo de el calor o la disipación de calor está bastante bien lograda, porque en un flujo de trabajo normal donde estés editando video 1080p, donde tengas varias hojas de Excel abierta, donde estés mirando videos, varias pestañas de navegador abierta, es
Silenciosa no, lo que sigue, señores, es por debajo de los 25 decibelios. Cuando estás a máxima capacidad, streameando, editando video 4K y tienes muchas pestañas en el navegador abierto, se pone entre 40 a 45 decibelios, que es bastante aceptable y casi ni se nota, señora. Bueno, ya puede llegar hasta 50, 52 y el control de temperatura también va de la mano con eso. Es rara vez alcanza un pico de 80, 90 o puede llegar al 100 la tarjeta dedicada, la Nvidia, pero inmediatamente se regula. Yo como esta la vitaminé con 64 GB de RAM, puede manejar mejor la multitarea y pues qué les digo, estoy súper encantado con esto. Es verdad que las de Apple son más silenciosas, es una realidad, pero de las de Windows esta es una de las laptops más silenciosas que he encontrado. Si tú conoces alguna así de silenciosa, pues déjalo en los comentarios. Sensores y micros incorporados. Ahora la imagen que están viendo es la que se graba con la cámara web integrada en esta XPS 159510. No es una calidad para aventar cohete, es el estándar hasta hace 2 años de la industria. La industria se está moviendo a 1080p y con estos 720p que actualmente ya queda debiendo para el precio de la lap que ronda los 55,000 pesos o unos 2.650 dólares, queda debiendo. Puedes encontrarte opciones en el mercado con una mejor calidad de cámara. Si lo vas a usar para mensajería, para reuniones, para Teams, Google Duo, la verdad es que está suficientemente bueno. La calidad de los micros es decente. Si lo quieres usar para crear contenido, esta no es la opción. Vas a tener que buscar micros y cámara web externa para que tengas una resolución más que decente. 1080p es el mínimo que requieres para tener una calidad de video decente. ¿O ustedes qué opinan, amigos? Batería de 56 vatios. Hay unas más grandecitas dependiendo de la configuración que tú selecciones. Esta te dura 8 horas en un flujo de trabajo normal y tarda en cargarse 3 horas. Si vas a editar videos 4K en DaVinci Resolve o Adobe Premiere, ten cuidado porque vas a tener que estar conectado porque no te dura ni 2 horas. Así que tenlo en cuenta. Cosas a destacar y cosas que no me gustan de esta laptop. Primero, la pantalla. Yo pensé que la pantalla iba a ser un problema que fuera Full HD Plus. El Plus es realmente que tiene esos... si son 1080 porque es 1980 por 1200. Son de esos 1080, bueno, la diferencia son esos 120 píxeles adicionales. Esa pantalla yo pensé que iba a ser incómoda, que estuviese más alargada esta proporción y la verdad es que me encantó. El panel IPS te cansa menos la vista y puedo vivir con estos bordes que para mí se me hacía feo en un principio, pero la verdad es que conforme más la voy usando, más me está encantando esta del XPS 15. Señores, esta computadora la compré yo, no me la mandó la marca, no estoy obligado, bueno, ni aunque me lo hubiese mandado la marca, hablaría bien si no lo siento en realidad. Le estoy dando mi opinión más sincera. Es una computadora que me está encantando cada vez más. Otro punto a favor, la posibilidad que ya les dije de hacer upgrade de la SSD y de la memoria RAM a un precio más contenido y que lo puedes hacer tú mismo sin buscar un técnico adicional. Punto a favor, el diseño hermoso, todos los detalles súper bien cuidado. A mí el corte diamante este de todos los bordes anguloso, la verdad que se me hace muy bonito. ¿Ustedes qué opinan? Otro punto a favor, la ergonomía para teclear es una delicia. Y además el ancho del trackpad hace que sea una experiencia de usuario superior comparado con la mayoría de las laptops Windows del mercado. Otro punto a favor, la potencia, señores. Combinando Intel Core i7 de 11ª generación y el Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, tienes potencia suficiente para que puedas hacer lo que quieras. Editar videos 4K, jugar, tareas comunes de productividad, lo que tú necesites. Si eres un usuario que demanda potencia, con esta laptop la tienes garantizada. Y por último, lo silenciosa que puede ser, señores. Independientemente de que la haya llevado a estresar al máximo, hay un modo susurro que te permite optimizar entre potencia y ruido y eso hace que fluya muchísimo mejor. Para mí el ruido de los ventiladores me puede llegar a volver loco y cuando está por debajo de los 35 decibelios es una delicia poder trabajar con esta computadora.
Puntos en contras, es una computadora grande y pesada, son 2.04 kilos, no es como para estar cargándola todo el día. Es una computadora bastante grandecita y si esta es grande, realmente consideren no comprarla de 17 pulgadas porque esta la van a tener que dejar en casa la mayor parte del tiempo. Otro punto en contra que ya lo superé, ya sé vivir con ello y ya entendí la razón de estos bordes de plástico que en los paneles LCD no existe porque está el panel por encima, pero estos bordes de plástico en paneles IPS realmente pues tienen que tenerlo para protegerlo. Pero es algo que si puedes optar por la versión 4K de esta pantalla touch, pues si tienes el dinero para hacerlo, pues adelante amigos, porque vale la pena. Otro punto en contra, que yo creo que lo ha señalado medio YouTube, este material que recubre es muy suave al tacto, pero es un imán para las huellas digitales. Yo no uso crema y la mayor parte del tiempo se la pasa así con las huellas digitales a todo lo que da. Y la verdad es que luego te saca un poco de quicio. Otro punto en contra, una cámara de 720p para un nivel de computadora de este tipo, pues ya quedó un poquito obsoleta. Debería tener mínimo 1080p, que es el estándar que está marcando la industria actualmente y sobre todo para una línea premium como la XPS. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Otro punto en contra es cuando estás editando videos 4K, aunque la batería es de 156 vatios, y en condiciones normales de poco flujo de trabajo te puede durar hasta 6 horas. Cuando estás editando con DaVinci Resolve a videos de 4K no te dura ni 1 hora y media. Tienes que estar conectado por la potencia que demanda del Nvidia GeForce RTX. Así que tenlo en cuenta. Si quieres irte a un cafecito a editar videos, pues conéctate a una fuente de energía porque no vas a tener de otra. En resumen, señores, que si recomiendo esta del XPS 159510 del 2021, totalmente. Es una computadora que, como les dije al inicio, fue un spoiler, combina potencia, diseño y una experiencia de usuario a otro nivel. Tienes el respaldo de una marca como Dell, que sabes que tiene la mayoría de sus productos con una calidad óptima. Cuando necesitas ayuda te la van a proveer y la verdad es que es un dispositivo duradero. Vuelvo a decirles, con buen diseño, buenos puertos, potencia suficiente. ¿Qué más les puedo decir, señores? Si tu presupuesto está para comprarte esta, te la recomiendo ampliamente. ¿Que puedes vivir sin el 4K? Yo creo que es la primera vez, bueno, desde hace mucho tiempo, que tengo una computadora personal que no es 4K el panel y que no es táctil y me ha adaptado súper bien. Obviamente que me quedo picado porque hay una línea que se llama Precision, que es con procesadores GeForce Nvidia 4 y estos son mucho más potentes para tareas mucho más demandantes y me quedo con la espinita de poder tener una de esas y además una de estas con pantalla 4K. Volviendo a esta, se las recomiendo ampliamente, señores. Es una laptop que la van a disfrutar al 150%. Si el video les resultó interesante, no dejes de comentar qué te pareció, compartir con tus amigos y dejar tu pulgar arriba para seguir creciendo en este canal. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.